ya se le inició el trámite a su solicitud. Ajá. Entonces, antes de que empecemos la entrevista, debe saber que de acuerdo al artículo 33 de la Constitución Política de Colombia, no está obligado a declarar en contra suya, de su cónyuge o compañera permanente, ni de familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil. Esta entrevista va a quedar grabada para Colpensiones. ¿Usted está de acuerdo? Sí, yo estoy grabándola también. Listo, perfecto. Entonces, señor Juan Pablo, ¿me recuerda sus nombres y apellidos completos? Juan Pablo Vergara Galvis, Número de cédula, 19224007. lugar y fecha de nacimiento. Bogotá, febrero 16 de 1954. ¿Qué edad tiene? 63 años. Sí, señor. ¿Qué parentesco tiene o tenía usted con la señora Teresa Tafur Miranda? Pues primero estuvimos casados por la iglesia, nos separamos y luego volvimos. Entonces éramos compañeros permanentes. ¿Cuántos años duraron casados? Pues digamos, antes de la separación Sí. estuvimos 11 años y después del 2002 y luego 14 años. 11 y 14, 25 años. Sí, señor. ¿El tiempo de separación fue de cuánto tiempo? ¿Años, meses? Fueron unos años, principalmente en los 90s, 90 y algo hasta el 2002. ¿2002? Sí, que volvimos. Sí, señor. Muy bueno. ¿Y durante el tiempo de la convivencia hubo hijos? En la primera parte sí, a una hija que actualmente tiene 37 años. ¿Me recuerda el nombre de su hija? Bárbara Vergara Tafur, 37. 7 años. Sí, señor. Solamente hubo un hijo. Sí, solamente. ¿Hijos afuera del matrimonio o de la unión? No, ninguna. Sí, señor. Siempre durante los tiempos de convivencia, tanto en el matrimonio como en la unión libre, en la unión marital, ¿hubo siempre la convivencia de techo, lecho y mesa? Sí, pues aunque por las condiciones de enfermedad de mi esposa, pues hubo momentos en que no se pudo mantener. No se pudo mantener esa parte porque ya pues los cuidados requería atención especializada. Sí, señor. Estuvo en un hogar geriátrico un tiempo. Sí. ¿De qué fecha a fecha estuvo ella en hogar geriátrico? Las fechas exactas no me acuerdo porque eso fue muy irregular. Primero estuvo en otro sitio donde vivíamos nosotros, estuvo viviendo con nosotros desde el momento que le dieron, un poco después de que le dieron de alta, pues yo no tenía las condiciones, entonces se va para donde mi suegra. Ahí también pues la cosa vieron que no era tan fácil, entonces nuevamente la traen cuando se consigue la enfermería que da la EPS, pero la enfermería que dio la EPS eso es un chiste, eso es como una caricatura, porque da enfermería temporal. Mientras el paciente no esté conectado a aparatos, dicen que es como un entrenamiento para la familia, y luego la quitan en el momento menos pensado. En el momento que nos quitan la enfermería, pues no hay manera de poder cuidarla a ella, entonces se va para un hogar geriátrico. Eso fue como finalizando 2009. Estuve en dos hogares geriátricos, en el sector de, ¿cómo se llama esto? Abajo, Normandía. Mi hija se va a vivir por ahí cerca para poder estar pendiente de ella. Yo también viviendo por acá pues estaba bastante pendiente. Y mi hija trabaja en el bienestar familiar desde ese entonces también podía estar
entre el trabajo, su vivienda y el hogar geriátrico donde estaba mi esposa, y yo también podía estarla visitando. Ujú, sí, señor. Ella estuvo allá en el 2009 y hasta que falleció. No, estuvo varios años, pero luego hay una serie de conflictos con esos hogares que se vuelven unos negocios que empiezan a meter gente y gente y gente y gente y gente. Y vimos que mi esposa la tenía completamente descuidada y abandonada. Entonces mi hija pone una enfermera, ponemos una enfermera aparte, pero entran en conflicto esta enfermera con la dueña del lugar. Entonces mi hija tiene que llevársela. Y la llevó para. La llevó para la casa de ella, pero pues a veces venía a mi casa o a veces estaba en la casa, mejor dicho, o me la traían a mí o yo me trasladaba porque nos turnábamos. Ese trabajo de cuidar a una persona con un 70% de discapacidad es una cosa muy compleja. Entonces, pues, para que descansara mi hija, yo iba y me quedaba unos días, ella se iba con el que era su esposo y con mi nieta se iban de viaje o de paseo un rato, yo me quedaba con mi esposa, a veces me la traían acá o en el otro sitio donde yo vivía. Sí, señor. ¿Estaba en la casa de su hija o estaba en la casa que era de ustedes dos o cuál casa? Pues nos turnábamos. Sí, Sí. en la casa de su hija y en la otra casa Sí. Nos turnábamos de acuerdo a una serie de circunstancias, sí, señor. porque pues a veces no tenía yo que trabajar y no la podía cuidar, pero de pronto un fin de semana, un puente, ellos decidían que salían, entonces me la dejaban a mí, o yo bajaba y me quedaba allá. En la casa de su hija. Sí. Sí, señor. Y ya después de que están los hogares geriátricos y todo, en donde está finalmente el último tiempo, años de la señora en el 2016, ella, o 2015 más bien, ella en dónde estaba viviendo o con quién estaba viviendo. Como le digo, estaba viviendo en esa forma irregular, en un lado y en el otro, trasladándome yo o trayéndomela a ella. Sí. En el último momento estuvo en un sitio que era un segundo piso, Normandía, pero la cosa se hacía muy complicada, además que la dueña del edificio era también una señora muy complicada. Entonces mi hija decide buscar un sitio y encuentra un sitio cercano que era un primer piso, porque no saben lo que es mover una persona en esas condiciones, en silla de ruedas, con hemiplegia. Entonces ella se traslada a otro edificio en Normandía que tenía primer piso. Incluso hacen una adaptación para una especie de rampa que construye uno de mis cuñados, que son muy ingeniosos, construyó una especie de rampa para poder subir y bajar la silla de ruedas por una pequeña escalera que había en el primer piso. Sí, señor. Entonces igual era a ratos aquí, a ratos allá, yo bajaba o me la traían, pero pues imagínense lo que era subir, si es difícil subir uno solo a pie estos 4 pisos tan empinados como se dio cuenta hace un rato. Imagínense lo que era subir entre 3 o 4 personas a mi esposa en una silla, con el peso de ella, una silla de ruedas hasta acá y luego bajarla, ¿no? Entonces muchas veces era más lo que yo bajaba y me quedaba allá que lo que me la traían acá. Sí, señor. Y ya finalmente, cuando fallece la señora, el diagnóstico, ¿qué fue? ¿De qué le...? Pues la médica que certificó la defunción creo que dijo que podía haber sido algo cardíaco, algo del corazón. Como algún infarto. Como algún paro o algo así. Como ya dentro de la cadena de cosas la condición tan compleja en la que ella estaba con un 70% de invalidez, pero tenía una condición que se llama sarcopenia, que es eso me lo explicó una amiga médica internista. La sarcopenia es que toda la comida, toda la energía que el paciente consigue de la comida se va en el gasto energético de su enfermedad neurológica. Entonces la persona no acumula nada de eso y todo empieza a perder peso. Cuando mi esposa fallece tenía 30 y pico de kilos, estaba muy delgada y no era desnutrición,
era la sarcopenia, que es consecuencia de una serie de cosas en estas enfermedades. Sí, señor. Entonces, bueno, la dirección de pronto de Normandía, donde se encontraba la señora en ese primer piso, en ese apartamento, ¿la tiene? ¿La sabe? No recuerdo, eso pues la debo tener en una agenda vieja. Sí, señor. Ahora la puedo buscar si quiere, pero ya mi hija no vive ahí. Sí. Mi hija vive ahora en Castilla, porque le salía muy costoso continuar ahí, a raíz también de una separación que tuvo del esposo de ella. Entonces ya a ella le tocó quedarse ella sola cumpliendo con todos los gastos de ella y de mi nieta, y pues ya no pudo asumir eso, entonces buscó un sitio en otro lugar y está ahora en un apartamento en Castilla. Sí, señor. Sí. ¿La convivencia de ustedes siempre fue aquí en Bogotá? Sí. ¿Y a qué se dedicaba la señora Teresa Tafur? ¿Qué profesión tenía? ¿Qué hacía? Originalmente era bióloga, pero después con el tiempo empíricamente aprendió teatro y tenía mucho, era muy buena manejando primero grupos de niños. Entonces primero trabajó con preescolar en el colegio de Rabalinco, fue uno de sus primeros trabajos. Mientras se graduó como bióloga, entonces pasó al área de ciencias, pero después con el tiempo, además de trabajar en otros colegios, trabajó con instituciones como la Universidad del Llano, ya como bióloga, pero también fue socia de dos empresas que hacían estudios de impacto ambiental. Al hacer estudios de impacto ambiental, pues ella tuvo que meterse en la parte social y terminó trabajando con madres comunitarias y se volvió muy popular en ese medio, y entonces trabajaba de domingo a domingo, ¿no? Si era necesario trabajaba de domingo a domingo, y en gran parte la enfermedad de ella fue producido porque pues nunca descansaba, es decir, no paraba. Era una cosa como una especie de vicio de trabajar que tampoco. Sí, señor. ¿A qué edad falleció la señora Teresa? Si hago cuentas, se iba a cumplir 60 años, estaba a finales del año 59, a punto de cumplir 60 años. Cuando ella falleció, ¿ya se encontraba pensionada o estaba pensionada por enfermedad? Eso fue otra aventura del reality colombiano de Colpensiones. Acá yo le voy a proponer a RCN o a Caracol un reality que sea pensiones usted sin ser tramposo. Entonces, la enfermedad de mi esposa comienza más o menos en 2012, ella empieza con síntomas como la pérdida de la memoria reciente. Sí. Y unas ausencias que se quedaban en blanco, por ejemplo, cosas como quedarse de pronto en mitad de una reunión leyendo un informe que tenía que leer, abrió la carpeta y no le entendía, no veía qué sentido tenía lo que estaba escrito ahí. Nadie sabía qué tenía, y la enfermedad pues sigue avanzando, pero nadie se imaginaba que iba a llegar a semejante cosa. Después de muchos ires y venires entre la EPS y los diferentes especialistas a los que nos remitían, un neurólogo y psiquiatra, Barón Cotrino, el doctor Barón Cotrino dice que definitivamente ella no puede trabajar. Entonces incluso ha querido seguir trabajando, me llama también el jefe de ella en un sitio que era de atención a indigentes, porque pues estaba ahí dictando teatro y otras cosas con los indigentes, y me dice: no, es imposible, tratamos de ayudarla, pero es imposible, toca ceder el contrato. Entonces ella no puede trabajar, y nos damos cuenta, mi hija y yo, que ella, en medio de sus ausencias, en medio de la pérdida de su memoria reciente, ella se perdía en todo sentido, se desorientaba. En dos ocasiones casi no llega a la casa, entonces ya no se podía quedar sola. Alcanzamos a entrevistar a una cuidadora que la iba a cuidar, y cuando eso pues viene, yo viajo como profesor de la Javeriana, era miembro del coro institucional de la Javeriana, viajamos a presentarnos en el Mono Núñez, y cuando
cuando estábamos volviendo del festival, me avisa mi hija que ella está convulsionando en el San Ignacio. 15 días antes de esa convulsión, que era el infarto cerebral que ya se estaba presentando, nosotros habíamos radicado la solicitud de la pensión de invalidez, y porque ya no había más que hacer. Entonces yo voy y hago todas las vueltas y trámites y las cosas esas, y era todavía el ISS, presento eso, a ella le dan infarto cerebral, y más o menos 15 días, un mes después, cuando ya está, cuando viene semejante tragedia que es todo ese infarto cerebral, aparece la carta del Seguro Social diciendo que niegan la pensión, de invalidez, que Sí. porque la fidelidad, la no sé qué, una cosa que yo nunca entendí, una jerga jurídica, y de todas maneras yo contrato unos abogados, a Germán Rincón Perfetti, y se interesa mucho en el caso, y se inicia un proceso a brazo partido que dura aproximadamente 2 o 3 años, hasta que finalmente hay una tutela que ordena que a ella le paguen la pensión de invalidez. Sí. Esa es la bendita ley 100, el sistema, el reality colombiano de pensionarse. Sí, señor. Y usted en este momento guarda elementos personales de la señora, como fotografías, Claro. documentos, ropa. No, ropa, pues creo que la poca ropa que quedó la tiene mi hija y mi cuñada. Aquí tengo elementos como fotografías. Esta mañana los organicé. Ya ahorita las miramos. Las organicé en forma cronológica. Sí, señor. También tengo la cédula de ella. Bueno, ya la miramos. ¿Usted qué parentesco tiene, o la relación que tiene con la señora Erika Glaser Barrios y la señora Erlinda Cecilia Glaser? Ellas que son sus declarantes. Ellas fueron amigas primero de mi esposa, casi que de infancia. Sí, señor. Fueron compañeras es decir, primero fueron amigas en la infancia y en la adolescencia en el barrio donde vivían. Después una de ellas y mi esposa entran juntas a estudiar a la Nacional. Erlinda Glaser entra a estudiar veterinaria, y mi esposa entra a estudiar biología. Unos años después, pues yo me conozco con mi esposa mientras éramos estudiantes de biología, y entonces, pues digamos ya, las hermanas Glaser también pues son amigas mías desde ese entonces. Sí, señor. Y en estos momentos, ¿en qué se fundamenta usted para solicitar la pensión de la señora Teresa Tafur? Pues le parece poco todo lo que he contado, y eso que no he entrado en detalles porque termina quebrándoseme la voz. Hace unos años yo no podía narrar estos hechos, pero hoy en día ya creo que he superado un poco el asunto, pero pues creo que tengo todo el derecho del mundo por haber estado siempre pendiente de ella, siempre pendiente y manteniendo semejante lucha con Colpensiones y semejante lucha con la EPS por todo lo que negaban del POS, el anticoagulante que era no POS, que se lo negaban hasta por una coma. Había una médica, si se le puede decir médica a esa señora, que cada comienzo de año buscaba por qué negarnos. Parece que en ese momento era que le daban una comisión a la señora. Entonces era que por la coma, o que porque el sello no tenía la suficiente intensidad, y entonces uno corra para un lado, corra para el otro, y haga vaca entre mis cuñados y yo para comprar el anticoagulante por nuestra cuenta, si lo conseguíamos, porque son además de dificilísima consecución. Solo lo importa un laboratorio en Colombia ese anticoagulante. Y bueno, finalmente nos entregaban eso, y cuando no era eso era otra cosa. Esas eran unas luchas. La última vez me volví como un hombre increíble. Es decir, me descontrolé tanto que me estaban amenazando ya con la policía, porque pues a pesar de que habíamos ido hasta la Defensoría del Pueblo, seguían negándonos el Fondaparinox, que era el anticoagulante,
según ellos, es que porque estaba agotado en el país y que no sé qué. Hablamos en la Defensoría del Pueblo, después nos dicen vaya y hable con la doctora fulana, pregunten por la doctora fulana el lunes a primera hora. Llego yo el lunes a primera hora y encuentro una funcionaria de nivel medio que me empieza a complicar todo, de decirme que no, que cuál doctora, que eso qué es, que van a ver. Entonces pues yo me puse como digo yo, como el hombre increíble, verde de la rabia. Y entonces esta señora llama al vigilante y que llame a la policía porque este señor, si sigue así me va a pegar. Viendo la cosa tan complicada, pues yo me salgo y ponemos una tutela y ahí sí empiezan a caminar, empiezan a suministrarnos el Fandoparinox. Entonces yo creo que esos son más que motivos suficientes. Todo ese tiempo que estuve yo con mi esposa al lado de mi hija batallando contra el Estado colombiano, que en vez de proteger a sus ciudadanos los ataca, ¿no? Los ataca por el lado de la pensión o los ataca por el lado de la salud. Entonces uno le toca agarrarse, aprender a defenderse con tutelas y con derechos de petición. Ganamos varios derechos de petición y creo que eso es un argumento más que suficiente. Todo ese tiempo y energía y hasta salud que gasté yo me enfermo del corazón hace unos años. Creo que fue consecuencia de todos esos conflictos en los que me la pasaba yo con Colpensiones, con la EPS. ¿La EPS era la nueva EPS? No, era Alianza Salud, que me salí de esa porquería. Ya me cambié. ¿Ahorita cuál tiene usted? Yo estoy en Sura. Claro que eso es menos peor. Ahí no hay mejores, sino hay menos peor, porque todo entra dentro de la ley 100. Sí, señor. ¿En este momento usted tiene pensión? No, iba a pensionarme por la ley de transición y resulta que me la negaban y al final me di cuenta que me la estaban negando porque faltaron 60 semanas de cotizar a no sé qué fecha del 2004, entonces por eso me lo negaron. Entonces ahora me toca por ley general de transición el año entrante a los 64 años, si no se inventan otra vaina los honorables, entre comillas, senadores, para ampliar la edad de jubilación, pues espero poder pensionarme a finales del año entrante. Sí, señor. ¿Y usted cuenta ahorita con ingresos por algún concepto? Ingresos como profesor hora cátedra. Ingresos como profesor hora cátedra, pero eso es una aventura. Eso es otro cuento en Colombia. Ser profesor universitario es como, pues queda uno muy bien ante la gente cuando dice que es uno profesor universitario, pero la mayoría de profesores, el 70 o 75% de profesores universitarios tenemos un contrato que se llama hora cátedra, que lo liquidan a uno cada semestre. Entonces cuando yo no tengo otras cosas, yo me la paso siempre buscando otras cosas paralelas. Cuando tengo otras cosas paralelas, magnífico, pero cuando me quedo con las solas cátedras, la liquidación se me acaba en el periodo intersemestral y quedo, eso es toda una aventura. Ahora estoy en este sitio que es relativamente barato, por eso me vine acá, y con todo el que es barato estoy colgado, le debo al dueño un poconón de plata, pues esta situación ha hecho que la situación, digamos, el tipo de contrato que tengo con la universidad es toda una aventura. Sí, señor. Entonces los ingresos míos son bastante irregulares. Sí, señor. En estos momentos usted me podría facilitar números de teléfono de familiares de la señora Teresa, hermanos, sobrinos, usted ella. Pues tendría que buscarlos, porque yo me hablo muy poco con ellos, tendría que localizarlos a través de mi hija. Sí, señor. Si quieren dentro de un rato llamo a mi hija y le pido teléfonos de ellos porque no los desconozco en este momento. Sí, señor. Tal vez tengo el de un sobrino de ella. Ya lo notamos. Bueno, don Juan Pablo, muchísimas gracias, muy amable. Listo, esa era la parte de la entrevista. Y entonces ahorita ya miramos los documentos.